¿Cómo están? Buen día. Buen día. Déjenme aquí rápido modificar que no se me borre, que no se apague la pantalla. Pues los bendigo como cada semana. Gracias por estar aquí, por ser parte. Gracias a René también por la oportunidad de darnos ahora sí que la responsabilidad de compartir palabra. Y pues ya saben que la verdad no peca pero incomoda. Lo que hablamos la semana pasada. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? 2, 3, 4. Pues sí, ya va mi mamá. ¿Saben lo que hablamos? ¿Recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces esto tiene mucha relación porque es como si dijéramos, este es un siguiente paso, ¿no? Después de lo que platicamos de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Pues, dame un segundo. Y listo. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan, en capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana yo te pido que tú seas hablando en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, el que nos instruya, el que nos corrija, el que nos guíe y nos dé la capacidad de entender, Señor, lo que tú deseas para nosotros, que en tu palabra escrita está tu voluntad, en tu palabra está, Señor, escrito todo lo que tú deseas para tus hijos, y sobre todo, Señor, que aprendamos a llegar a ese conocimiento de ti y a esa verdad, a esa estatura que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias en esta mañana y permítanos estar atentos y escuchar con nuestros oídos físicos y también espirituales para que puedan ser una semilla sembrada y dé fruto a su tiempo y ese fruto permanezca en ti. Amén. Dice, ahora sí que esta parte de la Biblia en Juan 3 dice, yo creo que es el verso que a veces muchos se saben de memoria y lo repiten y lo comparten así. Dije, ahora lo quise profundizar un poquito más porque de ahí saqué algo muy intenso y muy interesante que ayer justamente también con los adolescentes compartí un poquito. Y entonces pues empezamos, ¿no? Dice la palabra de Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando damos esta declaración de fe al inicio, dice ahí que yo soy todo lo que dice que soy. Y yo no sé si tú lo has dado cuenta o te has notado, pero tú y yo somos amados. Te guste o no, quieras o no, lo ignores o no, eres amado. Así como tú eres amado, también el que está allá afuera es amado, como el que está en un bar es amado, como el que está en la esquina, como el que está en la plaza, como el que está en donde sea, en cualquier condición que esté, es amado por Dios. La diferencia es que muchos a veces no lo saben, o si lo saben están en desacuerdo o en rebeldía y simplemente no lo quieren ver. Pero todos y cada uno de nosotros somos amados. Por consecuencia, tú tienes que saber que hay alguien que te ama y ese amor es un amor tan grande e inexplicable en ocasiones y que aquí quizás lo podemos relatar un poco, pero que lo vamos a ir ahorita desglosando, pero que no se compara con ningún otro amor que tú puedas conocer. Y hablo de un amor quizás de una pareja, quizás del amor de un amigo o quizás de otro tipo de amor. La palabra, aquí imagínate que tú quitas la palabra mundo y le pones tu nombre, ¿cómo diría? Entonces tú lees y dices, pues Dios amó tanto a Isaí y a Cristina, podría decir a mí, tú pon tu nombre y habla de ti. Dice que dio a su Hijo para que yo, si creo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí le decía a los adolescentes, ¿qué significa no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿Qué significa no se pierda? Pues de pronto me vino un ejemplo y les dije, imagínate que te dan una dirección para llegar a un lugar, a una casa, y te dicen, vas a seguir estas instrucciones, pero las vas a tener que seguir al pie de la letra para que llegues al lugar. Entonces, tú vas a iniciar tu origen en tu casa y vas a salir y vas a tomar tal ruta de camión o vas a caminar, imagínate que puedas caminar todo el día,
vas a seguir 3 cuadras hacia la derecha, después que llegues a tal avenida vas a dar otras 2 hacia a la izquierda, pero a tu derecha, si estás viendo hacia el norte, va a ser tal calle, y si estás viendo hacia el sur, vas a estar a espaldas de tal calle, y entonces te empiezan a dar instrucciones. No, esas son unas instrucciones muy ambiguas quizás, porque a esta altura tú y yo nos dan una dirección y le damos clic nada más a la ubicación del Maps, y ya es un GPS, y tú confías a veces totalmente en que el GPS está actualizado, y que tiene los nombres de las calles, y que tú vas a llegar y vas a decir, yo nomás sigo el GPS, yo no sé por dónde voy viendo las calles, voy viendo la guía, y si tu GPS está actualizado, vas a poder llegar más rápido. Si no está actualizado, te va a pasar como a mí con un celular, que no fue muy confiable ese celular, y lo tuve que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque el GPS me mandaba a un lugar donde ni al caso que estaba. Y se imaginan la incertidumbre, si yo utilizara ese GPS como una herramienta de trabajo, no me servía para nada. Me perdía, me extraviaba del destino al que iba a llegar, o me perdía en el camino hacia el destino al cual yo iba a llegar. Y decía, no, pues no. Entonces, aquí dice que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, es decir, no se extravíe ni se salga en el camino del destino al cual hay que llegar como hijos de Dios, como cristianos, como parte de esa conocer a Jesucristo y de haber tenido esa verdad, y esa verdad nos dio libertad, y esa libertad nos permite entonces tener esta comunión con Dios. Y tú y yo tenemos un propósito, un lugar al que tenemos que llegar, y es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a leer la palabra, que interpretemos bien estas instrucciones, y ciegamente, casi como muchos lo hemos llegado a hacer con un GPS, nos dejemos guiar por la palabra de Dios, para que sepas por dónde caminar, por dónde andar, y hacia dónde, qué calles no meterte, hacia qué dirección no tomar. ¿Para qué? Para que no llegues al lugar equivocado, para que no llegues al lugar que Dios no quiere que llegues, para que no estés en la situación que Dios no desea que estés, para que no pases por las circunstancias que Dios no planeó para ti, para que no llegues a pasar algo que no está en el destino de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Vamos bien? Y es por ello la importancia de tú y yo tener esa capacidad de reconocer que Dios nos ama, que Él dio a su Hijo con un propósito para que creas en Él, y para que tú y yo también tengamos ese beneficio de no perdernos, sino llegar a ese destino y a esa meta que es la vida eterna. La palabra amor, agapao, significa un amor incondicional, amor por elección y por un acto de la voluntad de Dios mismo para con nosotros. Cuando habla de un amor incondicional, quiere decir que el amor de Dios no está condicionado respecto a si te portas bien te amo, y si te portas mal no te amo. Como muchos de nosotros a veces aún crecemos y a los niños los enseñamos de pronto no, si te portas bien te doy un regalo, y empezamos a enseñar a los niños a condicionar su comportamiento, o a condicionar su amor hacia con uno, porque lo veo con mi sobrina, me imagino, mi papá también, digo, yo sé que ya siendo padre es otra historia, pero he visto cómo aprender. Dicen que ser inteligente es aprender como de tus errores, pero ser sabio también es aprender de los errores de los demás. Entonces yo veo... El mundo dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Ándale también. Entonces, yo digo, ¿qué pasa cuando de niños, honestamente, hemos crecido a veces con ciertos errores de familia en los cuales es por falta de conocimiento simplemente? Y a veces condicionar el amor de un niño, condicionar el amor de una pareja a cambio de algo que tú me des o no me des, nos mete en muchos conflictos en ocasiones, ¿a poco no? Entonces aquí nos habla que el amor de Dios, ese amor agapao, significa, en el griego dice amor incondicional, amor por elección. ¿Recuerdan cuando hablamos y sabemos que dice Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él? Lo sabemos, ¿no? Dice también que es por un acto de la voluntad de Dios. Y ese amor, que Dios es amor, y el Espíritu, tú me dices una canción que dice que Dios es amor, y si el Espíritu es Dios, entonces el amor es un espíritu y habita en tu corazón, en mi corazón, y ese espíritu ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón. Nos deja ver que tenemos nosotros también esa imagen y semejanza del Creador para tener esa misma voluntad en nuestra alma para corresponder a este acto de amor que Dios ha hecho por cada uno de nosotros.
La palabra denota benevolencia inconquistable y buena voluntad invencible. Agapao jamás buscará cosa alguna que no sea el bien más elevado para la humanidad, para ti, para mí. Y también dice que agapao, el verbo, y agape, el sustantivo, son palabras para el amor único, exclusivo e incondicional de Dios para ti y para mí. Y tienes que saberlo. Porque tú a la persona que amas, es a la que le das el permiso o la autoridad o le delegas la capacidad de que te bendiga o que te destruya. Cuando una persona se arraiga a otra persona y la ama, y por cuanto la ama le da la autoridad y el derecho a que todo lo que él haga o diga de sí también le eleve o le destruya. Y el valor no lo da Dios, el valor no lo dan las cosas, el valor no te lo dan las personas, el valor ha sido únicamente dado por parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y ahí radica tu identidad y mi identidad. Antes de yo ser novio de mi esposa, yo estaba completo en Cristo. Yo no soy muy así de que, ay, mi otra mitad. Y ella también me lo dice, ¿cuál otra mitad? Si estamos completos en Cristo desde antes. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y una vez éramos ya novios y tuvimos una fricción. Y te acuerdas que íbamos llegando a la iglesia y te dije, a ver, te dije algo así como de, pues si terminamos aquí de una vez, terminamos, no pasa nada. Antes de ti yo ya estaba completo en Cristo y tú antes de mí estabas completa en Cristo y no nos va a faltar nada. ¿Te acuerdas? Una vez llegamos a ese nivel de decirle, oye, está bien, pero si las cosas no son como, no lo vamos a hacer como Dios manda, pues tan fácil como ves. Está bien, lo podemos hacer, no perdamos tiempo, si no en 5 años y nos demandan. y me dijo, tienes razón. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el amor tuyo y mío, cuando conoces a Jesucristo, cuando conoces el amor de Dios y sabes que esa libertad te da la libertad de no ser esclavo ni siquiera de otra persona. Y no hablo esclavo de que, ay, me puso a lavar, me puso a planchar, quiere que le haga todo, quiere que le sirva. No. Hablo de una esclavitud espiritual en la cual tú le das el poder a otra persona u otra cosa de que diga quién eres tú. Y eso tiene que ver directamente con tu identidad y con mi identidad. Y aquí Dios es el que te da la identidad y por medio de su amor nos recuerda una y otra vez por medio de su palabra que somos de Él, para Él, por siempre. Amén. Dios, dice, nos dio primero, es nuestro modelo en el dar y en el recibir. Esto es como el ejemplo de la semilla de fe. Se le hace difícil creer que debe esperar recibir algo en reciprocidad por lo que ha dado. Leamos de nuevo estos versículos. Porque de tal manera amó Dios, el amor fue lo que motivó a Dios a dar. Y esa debe ser también tu motivación y mi motivación, que cuando tú y yo tenemos ese amor nos motiva a dar y a entregarnos por amor a nuestro prójimo. Y así entonces empezar a aprender a amar. Número 2, Dios, dice ahí, que Dios ha dado, el amor de Dios se transformó cada día y desde entonces en un acto de dar. Porque por ese amor Dios dio a su Hijo. Y marqué en negrito esas palabras. Porque Dios amó, después dio a su Hijo. ¿Para qué? Y también la palabra para implica lo que es el propósito. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, dice, dio por una razón específica. ¿Cuál fue esa razón específica? Recuperar al ser humano del poder de Satanás y del poder, ahora sí que de la esclavitud en la cual estaban. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Por qué Dios dice que te ama y que quiere que vuelvas a Él y que regreses al origen? Porque tú y yo no podremos vivir nunca satisfechos a menos que funcionemos de acuerdo al diseño y al propósito original por el cual fuimos creados. Así es. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vivas conforme, y no conforme a este mundo, sino conforme a su amor, conforme a su poder, conforme a su reino, conforme a sus reglas, conforme a sus principios, sus propósitos. Y lo dijimos también la semana pasada, en la palabra de Dios no hay exageraciones, no hay extremos, simplemente hay verdades. Y esas verdades nos hacen libres. Amén. Y esas verdades de verdad las tenemos que aprender a ser parte de nosotros, porque la verdad nadie está acostumbrado a estar implicado en un diario vivir de verdad. Aún hacer la verdad, lo dijimos en ocasiones, nos va a costar trabajo porque te va a hacer sacrificar ciertas cosas, dejar otras y hasta ciertas personas pueden estar en desacuerdo contigo simplemente por tu caminar en la verdad.
Algo que me agrada de la empresa donde trabajo es que dentro de la misión y la visión, pero sobre todo en la misión, habla y en Latin Rep dice que somos una empresa que honramos a Dios por medio de lo que hacemos, con nuestro trabajo, dándole su lugar a los clientes y a todos aquellos proveedores también con los que tenemos negocios e interacción. Y honestamente trabajamos. Y claro, se han perdido aún negocios porque a veces no trabajamos como trabajan la mayoría de empresas. Y venían platicando ayer contigo ahora, ¿no? Oye, qué triste, hay muchísimas empresas que no son honestas. Y por consecuencia obligan a muchas personas a no ser honestas. ¿Y cómo quieres entonces tener una vida a plenitud si no estás siendo honesto ni siendo verdad? Y tú y yo tenemos que poner en nuestra misión de vida a vivir en esa capacidad de amar, de dar, por una razón, con un propósito y todo siempre con el fin de no caer en las manos de Satanás, sino porque esa es una realidad y se los dije, existe el mundo espiritual, sí, pero también existe una realidad en el mundo espiritual en la cual habla de que si tú y yo obedecemos, es una verdad, pues, de que si tú y yo obedecemos, Dios es el que se va a encargar de luchar esas cosas que tú y yo no podemos. Y entonces el poder de la gracia se manifiesta en tu debilidad y en mi debilidad. Y dices, wow. ¿Cuál es su necesidad? Su acto de dar, fruto de su más profundo amor y de su más firme fe. Esa es la clave para que pueda satisfacer lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. En el número 5 aquí apunté, Dios dio sacrificalmente. Nuestra salvación le costó a Jesús su vida y a nosotros también nos cuesta completo arrepentimiento y entrega de nuestra vida a Dios. Juan 12:24, ¿qué dice? Fíjate. Les digo la verdad, en el 12:24 de Juan, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuestras vidas. Dice una abundante cosecha de nuevas vidas, perdón. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Y ahí vamos entrando un poquito hacia lo que nos habla la Biblia, de la vida eterna. El plan de Dios sí funciona, la gente se salva porque Dios dio lo mejor de sí, porque primero dio para luego recibir. El mismo Dios es nuestro modelo de dar y recibir. Santiago 5, 15 y 16. Fíjate lo que dice, si me acompañas, dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esto tiene que ver respecto al modelo de dar, y tú y yo debemos de dar lo que tenemos. ¿Se acuerdan cuando dijo una vez los apóstoles: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy? En el nombre de Cristo Jesús te bendigo y sé sano. Oremos unos por otros, demos también. A veces me decían en un grupo de jóvenes cuando estaban en otra iglesia, con unos tíos, me decían los jóvenes adolescentes de pronto: pero nosotros no trabajamos, nosotros no tenemos que dar, nosotros ¿qué vamos a ofrendar? ¿Y cómo vamos a esto? Y yo les decía que tranquilos, les dije, a ver, ¿qué quieren dar a la iglesia? ¿Quieren ofrendar? ¿Quieren diezmar? Porque se justificaban en que no trabajaban. Y les decía, ¿a poco tus papás no te dan? No, pues a veces no, o si les daban, pues se lo gastaban todo. El punto es que les dije, muy bien, vamos a dar de tu tiempo, vamos a dar de tu trabajo y de tus manos y de tu inteligencia y tu capacidad y tu habilidad, la que sea, para dar. Y en ese entonces había una necesidad de que estaban remodelando todo el auditorio y estaba todo puro, ¿cómo se dice? Como tabla roca. Y todo enyesado en las uniones y punto. Entonces le dije, pastor, usted consíganos la pintura y ya tengo a todos los adolescentes, todos los jóvenes que nos vamos a poner a pintar. Sí. Y ahí está, que sí. Y de pronto cuando dimos el plan hacia la iglesia, muchos dijeron, pastor, yo le ofrendo, yo no sé cómo, pero yo no puedo pintar quizás, pero yo ni tengo el tiempo de ir, pero yo tengo y le puedo dar una botella de pintura grande, un bote. Y entonces de pronto todo fluyó. Cuando alguien por fe dijo, yo quiero dar, todo empezó a salir y entonces llegaron las botes de pintura.
Y se cubrió todo y de pronto todos ahí andábamos con escaleras, el pastor tuvo la confianza y andamos pinte y embarre por todos lados, aprendiendo a pintar unos. Y los que no sabían, denle la primera, y los que saben, denle la segunda. Y al final quedamos todos embarrados, llenos de pintura, bien empolvados, no sé ni por qué, pero fue una forma de dar en correspondencia a lo que recibíamos. Y es la forma en que yo no sé cuál tú puedas también dar. No te limites a que es que no tengo dinero. Hay muchas formas en las que tú y yo también podemos aprender a dar en correspondencia a ese amor que Dios nos ha dado también. Ahora, rápidamente, cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y hablamos de eso, de no sé qué significa no perderse, sino llegar al objetivo y al punto y al destino, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es vida? Rápidamente pude encontrar dos tipos de traducción para lo que es vida, porque una cosa es la vida Zoe. Vida Zoe es aquella que solamente proviene de Dios y que se puede dar por una vida espiritual. Y otra que encontré por ahí es una vida que es la bios. La bios es la clásica que nos enseñan de la biología, el estudio de la vida o el conocimiento de la vida, ¿no? Y te dicen cómo funcionan las células y cómo se mueven tus órganos internos y cómo el corazón y la sangre. Y la misma Biblia nos dice que en la sangre está la vida. Entonces a esos dos tipos, a veces muchos, pues yo sí tengo vida. Pues sí, muchos tienen vida, pero es una vida natural, una vida física. Pero esa vida que solamente puede dar Cristo y que dice aquí, yo quiero que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo quiero que ustedes tengan vida natural, pero también vida espiritual y en abundancia. Hay diferente, esa diferencia puedes notar y tú dices, ¿cuántas veces hay personas que creen que están viviendo una vida, pero no es realidad lo que quizás Dios está buscando o quiere para ti? Y esa vida eterna, ya cuando nos metemos allá a la palabra eterna, que tiene mucho que ver al momento de rápido buscar yo en un diccionario de palabras griegas, encontré varios significados. ¿Y sabes por qué? Es interesante que a veces un poquito escudriñes y te metas a leer las palabras como en su original, y más cuando es en el hebreo. Quizás, no estoy diciendo que te pongas a leer hebreo y todo eso, ¿por qué no? Simplemente que aproveches que tenemos la oportunidad de nosotros venir y compartírtelo y lo aprendas, lo apuntes y digas, wow. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestro idioma español o nuestro idioma, o en el idioma inglés, en el que tú quieras, muchos idiomas son muy subjetivos y tienen muchas palabras que son abstractas y a las cuales esas palabras se les pueden dar diferentes significados de acuerdo a su contexto y de acuerdo al tiempo y de acuerdo a muchas cosas. Y en el hebreo y en otros idiomas, lo importante y lo interesante es que casi todas las palabras y todos los significados de las palabras son más concretos, son más visibles, son más fáciles de entender. Casi todos están relacionados con algo que puedes ver. ¿Para qué? Para que más fácilmente lo puedas comprender. Como cuando les di la definición de Abba, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba padre? Que era Abba, la primera letra y la segunda letra. Y entonces tú decías, ¿qué es un padre? No, pues Abba, un padre es un líder fuerte que guía y protege y provee la casa. Entonces cuando Dios te dice, yo soy tu padre, te está diciendo, yo soy tu líder fuerte, que te va a guiar, que te va a proteger, que te va a proveer y va a guiar tu casa. ¿Se acuerdan? Y de pronto dices, órale, eso me da un poquito más de certeza. A cuando quizás no tuvimos una buena experiencia con un padre natural terrenal y te dicen, Dios quiere ser tu padre, y te choca en tu mente porque no puedes encajar la palabra padre que tú conoces, físico, con la palabra padre espiritual que Dios te está ofreciendo. Y entonces la palabra griega eterno es aionios, no importa la pronunciación. Y solamente puede describir con fidelidad lo que es propio y exclusivo de Dios. Y esa palabra, fíjate bien, es un adjetivo que produce, hablando de vida, de eternidad, es un adjetivo que produce del sustantivo, que procede, del sustantivo aion, el cual tiene tres significados principales. Y te los digo rápido. Uno de ellos significa vida. Eternidad significa vida, que es el curso de la vida. Ejemplo, Heródoto habla del fin de nuestro aion, que significa privar a un hombre de su aion, es decir, una persona que muere naturalmente. Vamos a privar de su vida, vamos a privar de su aion, esa es una traducción.
la ion, de la vida es eterna y la vida tiene que ver con Dios. El segundo significado de la palabra, ¿cómo dijimos? Aionios, luego se los paso. Significa, fíjate bien, siglo, generación o época. Entonces, según tú empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que dice, por lo que los griegos hablaban del presente aion y del futuro aion. Es decir, del presente tiempo, del presente siglo, de la presente generación o época y de una época futura. ¿A qué quiero llegar? Bueno, la 3, se lo voy a decir rápido. Y la 3 dice, por la palabra también eterno, eternidad, denota un espacio de tiempo en donde significa desde hace mucho tiempo o también puede significar perpetuamente o para siempre. Y es aquí donde empezamos a tropezar con esta como juego de palabras, ¿no? Debemos empezar volviendo a recordar cómo tan a menudo venimos haciendo que la palabra eternidad es una palabra que se aplica a la perpetuidad con la que se traslada el tiempo, a la deidad como contrastada con la humanidad y que por tanto vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios. Eso es la eternidad, la vida eterna, la vida de Dios. Veamos pues el resto de los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento y se usa respecto de las grandes bendiciones que Jesucristo ha traído para la vida del cristiano, para la vida del Hijo, para la vida de aquel que ha creído en Jesús. Encontré por ahí entre esa lectura una palabra que decía que cuando tú y yo entramos a un pacto por medio de Jesucristo, la palabra pacto quiere decir relación con Dios. Recuerdan lo que vamos a leer rapidito para hacer un paréntesis aquí, Hebreos 13, 20, 21. Fíjate bien, ¿eh? Todo va a ir, de pronto lo tienes que ir captando y anotando si quieres, porque todo al final, como toda la palabra de Dios, va haciendo un clic y todo es un contexto que al final todo cuadra, embona y dices, ya entendí. Ahora sé por qué. Y dice ahí en Hebreos 13, 20. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús y el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite, a ti y a mí, con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. La vida eterna tiene que ver con que tú creas en este Dios de paz que levantó a Jesucristo, dice a nuestro Señor Jesús, de los muertos, y que también es el gran pastor de las ovejas y el que cuida a las ovejas. ¿Se acuerdan de la historia de la parábola de la oveja perdida? ¿Qué quiere decir? Que se perdió, se salió del destino, del camino donde iban todos siguiendo al pastor. ¿Y qué hizo entonces el pastor con esa oveja? Fue a buscar a la oveja perdida, porque si se perdía no iba a tener la vida eterna. Y tú y yo somos ovejas. Y de verdad somos ovejas a tal grado que debemos de llegar casi a tener una naturaleza semejante a la de la oveja. Y digo, estamos llamados a la naturaleza de Cristo, pero digo la de la oveja quizás porque es un animal que es totalmente dócil y que a veces es tan indefenso que no puede defenderse de ningún depredador, se dice, o predador, sí, depredador, de ningún depredador. Y por eso necesitan un pastor para que el pastor lo cuide con su vara y su callado, de que no se vaya por donde no vaya, por un acantilado, de que no se vaya allá donde hay un lodo, donde no se vaya para allá donde hay agua y se puede ahogar, que no se vaya para otro lado, porque está el lobo. Y el Satanás es como un lobo detrás de nosotros, ovejas. Entonces tú y yo, si no estamos bajo la cobertura y la autoridad de un pastor, que es Jesucristo, te prometo que vas a ser bien expuesto cada día y bien vulnerable al lobo o a las cosas que pueda haber alrededor de nuestro diario andar. Por eso necesitamos entregar nuestra confianza plena y, como decía la canción, ser como un niño confiando plenamente en Dios, así de verdad. Y cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. De verdad, preferible, para que no la riegues, porque luego es que yo lo hice porque pensé y creí. Si no sabes qué hacer y Dios no te dice nada, tranquilo, no hagas nada mientras no dependa de vida o muerte. Quédate donde estás, quédate quieto y deja que Dios también a veces trabaje en el silencio.
A veces que Dios quiere hablarte a ti y a mí, pero no lo dejamos hablar. Y muchas personas no están acostumbradas al silencio o a la paz, que cuando la obtienen se sienten desesperados y empiezan a hablar, o empiezan a actuar o querer ayudarle a Dios. Y híjole, si es como cuando oras y a veces oras y estás orando por alguien y el otro no deja que oren por él porque también está orando. No sé, es un ejemplo. Hay que aprender a dejar que Dios nos hable también y que si oran por ti, que oran por ti, punto. Ya se me fue a dar por qué, pero hay que creer eso también. Y fíjate bien, para la vida eterna, predico de todo, ¿verdad? Dice, para la vida eterna, dice, creemos y tenemos que creer que Dios, dice aquí, los capacite a ti y a mí con todo lo que necesiten, con todos los GPS necesarios espirituales, para hacer su voluntad, para ir por donde Él quiere que vayamos, para ir por el camino que Él quiere que vayamos y que sabe que es bueno, agradable, perfecto y que nos va a hacer llegar con bien, con obstáculos quizás, pero vamos a llegar. Y no que nos perdamos y que no hagamos su voluntad y nos salgamos del camino, nos perdamos y no lleguemos a esa meta que es la vida eterna. Que Él produzca, ¿quién? Jesucristo mismo, produzcan ustedes, dice, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno, todo lo funcional, todo lo que fuiste diseñado, que a Él, a Dios, le agrada. Y cuando me hablas del temor de Dios, también sabemos que el temor de Dios es eso, hacer a que nos agrade y hacer lo que a Dios le agrada y aborrecer lo que a Dios no le agrada. Eso es temor de Dios también. Y todo tiene que ver y todo tiene enlace, ¿sí o no? Sigamos leyendo. Quiero compartirles, dice, el destino último del cristiano es una vida como la del mismo Dios. Se usa respecto de la eterna redención y de la herencia eterna del cristiano gracias a Jesucristo. La seguridad, la libertad y la paz que Cristo forjó para que los hombres sean tan eternos como el propio Dios. Quiero compartir un par de puntos rápido que fui encontrando en un estudio del idioma también y que los leí y dije, están excelentes. Y quiero decirles esto, la vida eterna, número 1, la vida eterna es una promesa de Dios. Así que apúntale, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo sabemos, pero tienes que afirmarlo. Y como decía Pablo a sus discípulos y a sus ¿cómo se diría? A los pastores que él también daba seguimiento, no me cansaré de decirle las mismas cosas una y otra vez, porque para ustedes les es provechoso. Entonces sabemos que la vida eterna es una promesa de Dios, una promesa de parte de Dios que permite a sus hijos participar nada menos que del poder y de la paz del propio Dios. Vida eterna es la promesa de Dios. Dios nos ha prometido que participaremos en su bienaventuranza y esa promesa es inquebrantable. Tito 1:2, por favor ayúdeme, y alguien lo lee, y también Primera de Juan 2:25. Tito 1:2. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¿Ahora ya lo tienen todos? No lo han hallado, hay que volverlo a leer despacito para que ya lleguen todos. Tito, ¿quieres te pasa el micro? Dame un segundo. Quiero que lo lean porque lo tienen que escuchar y despacito para que les lo digieran. De nada. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Dios la prometió y Dios no miente, Dios no es hombre para que mientan y se arrepientan y tiene una naturaleza que no se puede, que contrasta totalmente con la de nosotros, ¿a poco no? La otra vez dijimos que Primera de Juan 2, gracias René, 2:25, fíjate lo que dice, acompáñame. Dice, se lo voy a leer desde el 24, ¿va? Para que agarremos un poquito el contexto. Dice, por lo tanto ustedes, palabra viva, deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Y a veces a algunos se les olvida lo que les enseñaron en la clase pasada. Apúntenle, o saquen sus notas, o aviéntense a las predicas de nuevo. Dice, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. 25. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Entonces, si la palabra de Dios dice
Que yo tengo una promesa, entonces yo tengo una promesa. Por eso a veces decimos al inicio, tengo todo lo que dice que tengo. Y si la Biblia dice que tengo una promesa, ¿por qué no la vas a creer y por qué no la vas a recibir? ¿Sí o no? Y cuando te la dieron, sin que a ti te costara, pues con mayor razón, diríamos ahí en mi trabajo a veces, si es gratis, pues ve. O en la secundaria, cuando es gratis todo, ahí van. Pero ya cuando nos cuesta a algunos no nos queremos ni mover. ¿Sí o no? Vamos a seguir leyendo. Número 2. La vida eterna es un don de Dios. Es el don mismo de Dios. Romanos 6:23, ¿me ayuda René? Y 1 Juan 5:11 yo. Y 1 Juan 5:11 y 6. 6:23 de Romano. Romanos 6:23. Pues la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna, que por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí, verdad? ¿Qué dice ahí? Pues la paga del pecado es la muerte, lo contrario a la vida. Y si es una muerte, imagínate que me diga, les prometo muerte eterna. Pero ¿qué dice que es un contraste? Es una vida eterna. La paga del pecado, ahora sí que la paga de hacer tu voluntad y no creer, es simplemente que tú vas a llegar a un destino equivocado. Es la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios, estar lejos de Dios. No solamente una muerte física, que todos llegamos, si Dios permite, a los 50, 60, 70, 80, no sé, el promedio de vida que Dios da en cada país. Y de pronto digas, pues sí, ya se murió y pasamos a una vida natural, pero ¿qué convicción es de decir? Yo tengo la convicción de que Él tiene una vida eterna ahora. Porque no ha muerto, Él está vivo. Es decir, dice la palabra de Dios que ustedes no ignoran que los que mueren en Cristo no mueren, están dormidos, pero vamos a resucitar juntamente con Él. Y nosotros estamos en un tiempo, en un aión quizás, en el cual estamos limitados, pero en el tiempo de Dios todo ha sido ya escrito y todo está ya realizado. ¿Sí me explico? Quizás tú y yo nada más le estamos dando replay a la película, pero ya está todo escrito, ya está todo hecho. Ay, ¿qué horas son? Ando bien perdido. Metí. Regálamela ahora. Anda, nos faltan como 20 puntos. 1 Juan 5:11, fíjate bien, dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Dios nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Punto. Claro, sencillo y sin tanto por qué complicarnos. ¿A poco no? Dice, como veremos, el don tiene algunas condiciones, tener al Hijo, pero el hecho permanece de que la vida eterna es algo de Dios y algo que Dios, por su sola bondad y gracia, da a los hombres. Nosotros no la podemos ganar ni merecer. Es un regalo, solamente la pudo pagar Él mismo, haciéndose a nuestra imagen, a nuestra semejanza humana. Y eso fue Jesucristo. Amén. Número 3, la vida eterna está íntimamente ligada a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Cristo es el agua viva, es el líquido o el remedio de la vida eterna, es el alimento que trae a los hombres vida eterna, y sus palabras son vida eterna. Él mismo no solo trae la vida eterna, sino que Él es la vida eterna y Él es Jesucristo una y otra vez. No hay otra salida, no hay otro camino, no todos los caminos llevan, ¿cómo dicen? A Roma. No, solamente hay uno, Jesucristo. Y dice aquí que Cristo es el agua viva, el líquido de vida eterna. Juan 4:14. Dice Juan 4:14, me voy más rapidito para terminar todo. Dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dice también que Él es el alimento que trae a los hombres vida eterna. Juan 6:27. Ahí acompáñame unas páginas adelante. Juan 6:27 dice así: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía
en buscar la vida eterna, que puede darles, ¿quién? El Hijo del Hombre, Jesucristo. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Esta es la vida que tú y yo... Y en el 54, fíjate, ahí mismo dice... perdón, Juan 6:54. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, perdón, desde el 56, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Y en el 58, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Son palabras que Jesús decía una y otra vez. E imagínate que a ese año, en ese tiempo, en esa época en que Jesús estaba, venir él a decir, yo soy el que soy, yo soy el que da vida, yo soy el pan del cielo, yo soy el que si me comes me vas a tener vida eterna. Pues era un choque tremendo. Porque imagínate, en ese tiempo Dios mismo les prohibía que comieran sangre, o que ingirieran sangre o que comieran ciertos animales, y de pronto venía a decirles Jesús, ahora cómanme a mí. Era como, ¿qué, bro? Entonces estás diciendo que no, cómanme a mí significa crean en mí y hagan todo lo que yo les digo que hagan para que entonces puedan tener esa vida y libertad que yo solamente les puedo dar. Y era un choque, pero ellos no entendían que les estaba hablando de algo espiritual y creían que, ¿cómo? Pero es que si nos dice primero, por eso los fariseos todos, es que, ¿de qué se cree? Se hace igual a Dios, se dice ser Dios, y causaba un conflicto. Y solamente yo creo Jesús, como Hijo de Dios, tenía esa capacidad de poder hablar, no con arrogancia, sino con esa autoridad y con ese poder dado solamente por Dios Padre. Imagínate, qué tremendo, ¿no? Sus palabras son vida eterna. Juan 6:68, si leímos ese. Dice en el 6:68, Señor, le dice ahí, ¿ustedes también van a ir a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y luego, dicho de una forma más sencilla, únicamente a través de Jesucristo es posible una relación, una intimidad, una unidad con Dios. Y a través de lo que Él es y de lo que Él hace, podemos participar de la misma vida de Dios. Eso es la vida eterna. Si realmente creemos que Dios es Padre y que ama a los hombres tanto como para enviar a su Hijo al mundo a morir por ellos, demarquemos toda la diferencia que hay entre el mundo y vida, porque la tal creencia significa que la vida está en manos del amor de Dios. Y además significa tener por cierto y aceptar que Jesús es quien dijo ser. ¿Cómo puedo estar seguro de que todo lo que me dice Jesús sobre Dios es verdad? La respuesta es, porque creo que Jesús es el único que tiene derecho a hablar de Dios, puesto que no me cabe la menor duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, entramos en vida eterna por creer en Jesucristo. Una y otra vez se los digo, en Jesucristo, en nadie más. Nadie más va a poder decirte por dónde ir, ni cómo hacer tu familia funcional, ni cómo salir de la esclavitud, ni cómo salir quizás de la droga, ni cómo salir quizás de la mentira, ni cómo salir quizás de la deshonestidad, sino solamente a través y por medio del poder de Jesucristo. No hay nadie más, no lo vas a poder hacer por otra manera. Podrás luchar toda tu vida, pasar toda tu vida engañado a ti mismo, haciéndote un Dios a tu medida, pero no es así como funciona. Solamente Jesucristo es el único que puede hacerlo y tú tienes que aferrarte a Él, creer en Él, no solamente ser un seguidor, sino también ser un discípulo. Y un discípulo es aquel que empieza a acercarse diario. Los discípulos estaban diario las 24 horas con Jesús, dormían juntos, caminaban juntos, comían juntos, quizás iban hasta el río y juntos se bañaban, yo no sé, hacían todo juntos. Y por consecuencia, cuando ayer leía también uno de esos calendarios que traen atrás frases o historias o cosas así, que la verdad corté todo alrededor porque no me gusta la publicidad de las carnicerías ni de las palerías. ¿Han visto esos? Y que lo corto y dije, estas cosas no me gustan por lo de atrás porque traen cosas interesantes a veces. Y decía, ¿quieres
Ser grande, mídete con los grandes. Fulano de tal, no sé quién habrá sido. Y dije, órale, y eso me dio a entender, pues sí. Y si los discípulos estaban midiéndose con Jesús, es decir, estaban codeándose con él, estaban con él conviviendo a tal grado que un discípulo aprende los hábitos del maestro. Y un discípulo aprendía los hábitos y todas las enseñanzas del maestro. Y entonces también llega un grado en que el discípulo un día lo van a identificar y lo van a reconocer porque van a decir, este es discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hace lo mismo, porque habla igual, porque se conduce de la misma manera. No hay otra forma de compararlo, ¿a poco no? Y así es como Dios quiere que tú y yo aprendamos. La vida eterna no es otra cosa que la vida misma de Dios. Dios dice, entraremos en la vida eterna a través de creer en Cristo. Implica creer, implica tener convicción, implica vivir una vida asistiéndonos a todas estas cosas. Y usaremos una analogía humana. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la vida del cristiano, tú y yo, tenemos que aprender a trabajar y a esforzarnos también. Y aquí hay vi un ejemplo, pero se lo voy a leer, sí, para ver si lo capté bien. Dice, toda la belleza, riqueza y sabiduría de la literatura clásica están ahí para cualquiera que las disfrute. Solamente que para eso es preciso que antes se introduzca a ellas mediante trabajo, el estudio y la disciplina, que el aprendizaje de esa literatura y de ese idioma le exige. ¿Qué quiere decir? Es como si tú y yo, también hoy escuché un ejemplo que, son de esas veces que dices, eso es lo que yo vivía o que yo sabía, pero no sabía cómo explicarlo. ¿Les ha pasado? Ay, cuando te identificas con alguien o con algo, es que eso es lo que yo pienso, pero no sabía cómo decirlo. Y se hacen frases tuyas o se hacen vida en ti, que dices, esa es la palabra de Dios que se hace vida en mí también, porque dices, es que no sé cómo explicarlo, pero aquí está. Aquí dice eso, y yo lo creo, y por eso me siento con la creencia, con la convicción, con la certeza y con la seguridad de que ahí está. Pero también requiere esfuerzo. ¿A qué me refiero? Imagínate que esta vida eterna Dios no la da, pero dice, ayer escuché un ejemplo que decía, es como si a ti o a mí llegara y te dicen, te voy a dar una mina, y esa mina es tuya, tiene riquezas y tiene muchas cosas ahí, es tuya, el dueño te la ha dado a ti. Pero tú digas, todo dar, y lo tienen. Pero para que obtengas el oro y obtengas el plata y las riquezas que hay ahí, tú tienes que ir a picar piedra y tienes que ir a trabajar para sacarla. Mejor iba a conseguir unos trabajadores y que ellos la saquen. Entonces, a lo que diga, la vida eterna y el regalo de Dios y la salvación es así, o sea, Dios no la dio, pero tenemos que ir nosotros también a esa mina. ¿Y por qué no ensuciarnos un poquito y meternos y trabajar y esforzarnos por sacar el fruto que ya es nuestro? Por sacar ese tesoro que es nuestro, solamente hay que ir a tomarlo. Y a veces nos va a estar quizás a la mano y a veces no, quizás a veces te va a tocar trabajar un poquito para sacarlo y recibirlo, ¿a poco no? Y yo me doy cuenta que entre nuestros amigos, familias, muchas veces lo que nos cuesta más trabajo es trabajar, lo que nos cuesta más trabajo es dar ese ejemplo, porque de nada sirve que seas aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, cuando ni siquiera eres ejemplo en tu trabajo, cuando no te esfuerzas, cuando ni siquiera en tu escuela eres alguien que se esfuerce, que no eres honesto y que haces cosas que no agradan a Dios. Y yo digo, entonces, ¿qué chiste tiene que presumas que eres dueño de una mina cuando no tienes ganas ni de trabajar por el fruto? Así. Siento como cuando Mato predica. Pero sí o no, es una realidad. Tenemos que esforzarnos también. No dejemos todo a Dios. Pues por algo pasan las cosas. ¿Te acuerdan de esa frase? Nos comparte mucho René. Porque lo he vivido también y lo he visto aún con amigos. Pues por algo Dios pasa las cosas. Y en un grupo que tengo, no pasan por algo las cosas. Lo que pasa es que muchos de nosotros somos irresponsables y cuando decimos un sí, después no cumplimos y negamos el compromiso que ya habíamos tenido. Tómala, le dio ahí entre unos amigos raperos. Y yo dije, pues es la verdad, aquí queremos engañar. Teamos también gente que esté a la altura y que digamos, pues yo quiero los beneficios de una vida eterna, claro que sí, pero por favor no nos engañemos, hagamos lo que podemos hacer solamente por medio de su palabra, por medio de creer a Cristo y de creer esto. Y si tú lo crees aquí, por consecuencia, lo vas a vivir. ¿Cómo vamos a conocer a las personas? Por su fruto. Amén. Punto. ¿Sí o no? Todo árbol dice, bueno da buen fruto y todo lo malo da mal fruto. Y no puede dar un árbol de peras, manzanas, ni uno de manzanas, limones. Y no le acomodes como cuando dicen que si del árbol te cae, que si del cielo te caen limones, pues haz limonada. No acomodes nada. Ya vamos.
La promesa de Dios de vida eterna es un hecho, pero el hombre debe anhelarla e introducirse a ella antes de que pueda recibirla plenamente. Ahora bien, el hombre solo puede conocer a Dios por medio de 3 vías. Por medio de la vía de la mente para pensar, por medio de la vía de los ojos y del corazón para ver y para amar a Jesucristo, y por medio de la vía de los oídos para escuchar lo que Dios está procurando decirnos. Ahí, en silencio. Y es la realidad. Dice la palabra de Dios que el buen pastor conoce a sus ovejas y que sus ovejas oyen y escuchan su voz. Y cuando viene el salteador o el que no es su pastor, no lo escuchan. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que van a venir otras voces, van a venir otros pensamientos, van a venir otras cosas a tu mente y te van a hablar y te van a decir, ven por acá. No, por ahí no, por acá. Para que no llegues a tu destino y te pierdas. Pero ahí vuelvo a repetir, ¿a quién escuchas tú? ¿A quién vas a escuchar? ¿Qué pensamientos vas a obedecer? ¿Vas a exagerar las cosas cuando Dios dice una cosa y interpretas otra y entonces sigues mal las instrucciones que están escritas? O a veces cuando el GPS le vas a echar la culpa al GPS y no es el GPS, sino que somos nosotros los que no entendemos o sabemos interpretarlo quizás. Y ahí es importante que aprendas a escuchar la voz de Dios. Pero, ¿cómo la escucho? Aquí está, primeramente en su palabra. Es que me van a revelar un secreto y una profecía. Si no lees la palabra y primero te das cuenta que muchas profecías, muchas palabras, ya está aquí, palabra profética más segura es esta, la palabra. ¿Para qué quieres que alguien venga y te diga lo que tienes que hacer cuando ya lo sabes? ¿Sí? Ya sabes lo que tienes que corregir. No tienes que esperar que alguien venga y te diga, sí, yo muero por ti, cállate aquí, te libero, ¡pum! No, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo creo que somos inteligentes y nadie puede subestimar la inteligencia de ninguno de nosotros. ¿Sí o no? Y Jesucristo mismo lo dice, no, hombre, ustedes son la imagen y semejante, tienen la capacidad de pensar, tienen la capacidad de decidir, tienen la capacidad de actuar y de proceder. Señor, pero no sé cómo. Si sabes cómo, aprende de mí. Toma mi yugo, que es ligero. No cargues el tuyo, que es pesado. ¿Sí o no? Quiero que leamos, la vida eterna demanda obediencia a Dios. Salud. El mandamiento de Dios es vida eterna. Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestra paz depende solo de hacer su voluntad. Dios pleitea con el rebelde, pero sus dádivas son para el obediente. Nunca podremos lograr una completa intimidad y unidad con alguien de quien continuamente diferimos o a quien continuamente afligimos con nuestra desobediencia. Obediencia y vida eterna son parte de Dios. Obediencia y vida eterna de parte de Dios van de la mano. No puedes tener unidad con alguien con el que constantemente tú difieres o tienes esa... No estoy de acuerdo. ¿Sí me entienden? Imagínate, Dios dice algo en su palabra y tú digas, yo no estoy de acuerdo. No, yo difiero de esta palabra que tú tienes, Dios. Yo no estoy de acuerdo con esto. No lo vas a poder llegar a tener esa unidad como Jesucristo la tiene con el Padre, porque entonces tú empiezas a desobedecer y cuando desobedeces es ¿por qué? Porque tú le estás diciendo a Dios, no te creo. Cuando tú le desobedeces a Dios le estás diciendo, no te creo, difiero de lo que tú piensas, Señor. Yo creo que mis caminos son mejores. Ándale. ¿Qué dice Dios en su palabra? No, mis caminos son mayores y mejores, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mi voluntad es mejor, mi voluntad es agradable, buena y perfecta. Y Dios nos ama de tal manera que porque nos ama nos corrige, porque nos ama nos enseña y nos dice las cosas directas. ¿Sí o no? Sí. Fíjate, Juan 12:50. Dice, y sé que sus mandatos, dice, los mandatos de Jesucristo, de Dios, llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. ¿Te imaginas que como pastores no dijéramos lo que Dios dice? Estaría feo, porque somos corresponsables y responsables directamente de lo que digamos ustedes y de lo que ustedes sean enseñados. Para que entonces cuando algo ustedes tomen decisiones, no digan, es que el pastor, no, es que ustedes y aparte que la palabra ya la conocen. ¿Sí me explico? Luego no van a echar la culpa a nosotros. Nosotros nos damos las manos, ya les dijimos lo que tienen que saber en amor, en misericordia y en verdad. Es decir, pues la verdad incomoda.
pero también la misericordia de Dios es tan cómoda que te permite entrar y disfrutarla. ¿Sí o no? Otro, Hebreos, no sé, ¿qué es HE? Es que las copio así, HE 5.9. ¿Será Hechos o Hebreos? Hechos, ¿verdad? Vamos a Hechos 5.9. Si no, sí, Hechos 5.9. Y si no queda, nos vamos a Hebreos. No, pero sí, Hebreos normalmente es Eb. ¿Alguien me quiere ayudar? Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar? Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Tómala, ¿se acuerdan de esa? Es el autor de la salvación para todos los que lo ven. Nuestra paz depende solamente de hacer su voluntad. Y Dios, como dice ahí, dice, pleitea con el rebelde, pero sus dádivas son para el obediente. Ahí es lo que hicieron Ananías y Zafira, fueron mentir, creyendo que Dios no se daba cuenta. Y Dios era tan tajante en ese entonces, y digo no que no sea hoy, sí, pero que en ese entonces tenía que ser así para educar a sus hijos, casi para enseñarles. Al día de hoy tú vas a decir, pues si yo miento no me muero, ¿a qué sigo? Mira. No te mueres físicamente, pero espiritualmente, puede que sí. Así sí te mueres. Y yo no quiero que se mueran, yo quiero que vivan en ese GPS que los lleva a la vida eterna, y ese GPS se llama Jesucristo. Amén. Ya vamos a terminar, ya no sé ni qué son, pero dice rápido, la vida eterna es la recompensa para el obrero de Cristo. Se promete la vida eterna al hombre que ayuda a Cristo a cegar la cosecha de las almas de los hombres. Es el ofrecimiento de Dios a quien está más interesado en salvar a los demás que en salvar egoístamente solamente su alma. Es por eso que a veces tenemos que decir la verdad, no a veces diario. Sí, y aunque no lo quieran escuchar, la tienen que saber. ¿Por qué? Porque deseamos también que ustedes sean prosperados en todo, así como que tengan salud y que así como prospera también su alma. Y sobre todo que queremos también, el propósito de estar aquí, venir juntarnos, es que nos afirmemos cada día más como iglesia, como familia, en el amor de Cristo, en sus verdades y en su comunión, en nuestra relación con Él, para poder tener esa vida en abundancia, esa vida eterna, llegar a la meta. La vida eterna es la recompensa para el cristiano audaz. Es para el hombre que amando su vida está decidido a darla, si fuera preciso, por amor a Jesucristo. Es para aquel que está siempre dispuesto a aventurarse por el nombre de Dios, para el que acepta riesgos de la vida y está preparado para apostar, entre comillas así, su vida a que hay un Dios y aquí existe un Dios. La vida eterna es el resultado de la justicia que viene a través de Jesucristo. El significado esencial de la justicia, somos justificados por medio de Dios, es una nueva relación con Dios a través de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Así terminamos donde empezamos. La vida eterna es la vida de Dios mismo, en la cual podremos entrar cuando aceptemos todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y todo lo que nos dice acerca de Dios. Nunca captaremos la idea completa de la vida eterna hasta que nos desembaracemos de la imposición casi instintiva de que la vida eterna significa fundamentalmente una vida continua para siempre. Ay, se me acabó. No. La vida tendrá valor cuando no sea nada menos que la vida de Dios. Y ese es el significado de la vida eterna. Y dame permiso de leerte algo rápido. Te lo voy a abrir aquí. Y ya terminamos. Te voy a leer así rápidamente algunos versículos para afirmar la vida eterna. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Dice en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre nos da, porque este es a quien Dios le ha asignado esta tarea. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Dice Juan 10:28, y tómalo también para ti todas. Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no van a perecer jamás, y nadie los va a arrebatar de mi mano. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y así podemos seguir leyendo un montón, pero quiero que lleguemos a esto, en donde dice Juan 7:2 y 17, Juan 17:2 y 17:3, dice así, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego en el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que tú y yo conozcamos al Padre, que tú y yo aprendamos de Él, que tú y yo nos metamos a esa mina y descubramos los tesoros que hay, y que no solamente veas que ahí está y que te la regalaron, sino que digas, yo quiero trabajar, yo quiero caminar hacia adentro y tallar y sacar esas riquezas de gloria, esas riquezas y esas bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y la vida eterna consiste simplemente en eso, en conocer a Dios, al único y verdadero, no hay más. No hagas idolatría, es decir, no hagas idolatría, no hagas otros dioses fuera de Dios, porque inconscientemente pudiésemos a veces hacernos dioses de chiquita, dioses, ya sean personas, ya sean cosas, ya sean trabajos, ya sean cualquier cosa de verdad. A veces no te das cuenta, pero haces de Dios, haces tu Dios ciertas cosas, y esas cosas son las que a veces no te permiten tener esa libertad y sigues siendo esclavo. Y tú debes decirle, Dios, como en el Salmo 19, ¿verdad? 119, que nos van a compartir también, donde dice, tú sabes todo de mí, tú me conoces, no hay nada ni de dónde me pueda ir, ¿sí? Tú escudriñame y hazme saber, al final dice, el camino por donde deben de andar. Y cuando ores, ora así, Señor, dime que hay cosas que debo de aprender a cambiar y a quitar para poder tener esa vida eterna que tú me das y disfrutarla desde hoy, no disfrutarla hasta que me muera. Y eso es lo que quiero y que esta mañana sepan, que vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y más ahora dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos hijos de Dios, tengan por fruto la santificación y apartarse hacia Él solamente, eso es santificarte, apartarse para Dios, y como fin de esta santificación, como propósito, llegar a tu destino, no perderte y llegar a la vida eterna. Amén. Porque el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, el del Espíritu segará vida eterna. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Dios, en Jesucristo, para vida eterna. Entonces, palabra viva, y cada uno de nosotros pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Atesorando para sí fundamento para el porvenir, y echen mano de la vida eterna,
en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, que no miente, nos ha prometido. Y esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Y estas cosas que he predicado hoy y que están escritas, digo así porque todo está en la Biblia, no crean que lo estoy. Dice, estas cosas que he escrito a vosotros y que es hablar, dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre de Jesucristo. Pues sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tómala. Tómala. Eso no son bibliazos, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no sé si a ti te pase, pero te llena. Y quizás no te la sepas de memoria, no te preocupes, pero sí léela. Y sí apréndetela y hazla de ti aquí. Y que cuando estés en una situación dada, el Espíritu Santo va a venir en tu ayuda para que sepas cómo conducirte y qué hacer en cada momento. Amén. Y que aún cuando hagas lo correcto y digas, me voy a meter en un lío, no importa, Dios va a estar ahí y al final te va a dar la gloria y te va a exaltar. Porque ahora sí que no hay injusticia en la cual Dios no esté presente y diga, no, a mis hijos nadie los va a avergonzar por decir la verdad y vivir en la verdad que es Jesucristo. Nunca, 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 nunca. Y no te canses de ello. No permitas que Satanás te robe, ni te haga perderte en el camino, ni que te bloquee el wifi, ni que te robe la señal para que puedas seguir en tu GPS espiritual Cristo y su palabra, para que puedas llegar a tu destino sano y salvo, como dicen, coleando, vivitos y coleando. Amén. Eso es lo que quería yo afirmarles el día de hoy, y que sepan que esto es lo que dice la palabra que son, esto es lo que dice la palabra que tienen, y esto es todo lo que entonces ustedes deben de creer y saber para hacer vida en sus vidas. Amén. Dale gracias a Dios.